Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas de Cristo Jesús, y bienvenido a los nuevos comienzos de la programación de Palabra de Vida. Antes de empezar, quiero decirles que gracias a ustedes y también gracias a Dios Jesús y el Espíritu Santo por darme una nueva ocasión, y aquí llegamos de nuevo. Y ahora pues vamos a dar la tercera palabra de Dios para tu vida, con la segunda parte, con el estudio de hoy, con el título El Espíritu Santo y el Diablo. Comencemos. Acompáñame en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 38 a 39, que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. Amén. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a empezar con la oración. Oremos todos. Padre santo y bueno, santificado sea tu nombre. Venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y toda tu justicia. Y es por tu palabra que brinda consuelo y es medicina para nuestro cuerpo y alma. Pídate también, Señor Jesús, que derrame tu sangre y sanidad, y que rescate a todos los oyentes que nos escuchan a toda parte del mundo que decide de ti. Y también que esta palabra que vamos a estudiar, que pueda brindar sabiduría e inteligencia, esa palabra de salvación de fe, y que pueda entender que solo en ti hay salvación. En tu nombre te lo pedimos esto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a empezar con el estudio, con la pregunta que dice así: ¿cómo Dios ungió con su poder a Jesús con el Espíritu Santo? Entonces la pregunta fue según la escritura que acabamos de leer en el principio del libro de Hechos, capítulo 10, versos 38 a 39, que dice así: ¿cómo Dios ungió a Jesús con su poder, con el Espíritu Santo? Pues según la Biblia, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y lo llenó de poder de la siguiente manera. El primero, que Jesús fue bautizado y al salir del agua vio que el Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posaba sobre él. Y la otra pregunta es esta: ¿qué tiene que ver con el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo? El bautismo de Jesús con el Espíritu Santo se relaciona con la idea que es bautismo del Espíritu Santo. Los dos son necesarios para la remisión del pecado y el perdón de pecado. El bautismo de Jesús es durante su bautismo. El de Jesús, el Espíritu Santo, fue presentado cuando Jesús fue bautizado. Juan el Bautista lo sumergió completamente en las aguas. Es por eso que se llama la inmersión del bautismo. Después que fue bautizado Jesús vio el Espíritu de Dios que descendió como una paloma y se postró sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, el que yo tengo complacencia. Para tú saber y conocer quién es el Espíritu Santo, Él es la importancia en tu vida y la única forma para que reciba la limpieza del pecado y
el perdón del pecado. A través de su bautismo y ser un nuevo hombre o una nueva mujer renacida en Cristo Jesús. A través del Espíritu de Dios, que también se llama el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo se considera que no tiene ningún valor, ni parte ni suerte con el Espíritu Santo. El bautismo y el beneficio del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se considera un renacimiento espiritual que limpia el alma y la persona y permite la compañía de su salvación, el cual es su salvación y salvador a través del regalo, y quien es el Espíritu Santo, el regalo de la promesa de parte de Dios y Jesús. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía y te ayuda y permite sentir la caricia y el amor de nuestro Padre Celestial, que es Dios, constantemente. Jesús, Dios y el Espíritu Santo manda a nosotros predicar el pueblo y a dar testimonio de que Él había sido nombrado por Dios como juez vivos y muertos. La unción de Jesús a través del Espíritu Santo es un episodio narrado en las 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Juan y San Lucas, aunque los detalles diferentes en cada uno. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, por donde iba hacía milagros y prodigios y libraba a todos los que habían caído en poder del diablo. Como ven, el apóstol Pedro dijo lo mismo. Este Jesús en su encarnación recibió la unción que lo consagró con el Espíritu Santo y poder. Entonces Jesús nos está enseñando y diciendo, aunque Él es el Hijo de Dios, Él no puede hacer nada si no está la unción del Espíritu Santo, que viene de Dios. El Espíritu Santo de Dios, quien es la única persona que brinda y hace milagros y prodigios y libra del todo el poder del maligno del diablo. Y es por eso que Dios ungió a Jesús con el poder de su Espíritu Santo para que así conozca quién es el Espíritu Santo y quién es el diablo. Entonces ahora vamos a entrar con la introducción, como estamos haciendo un poco más sobre la pregunta que dice así: ¿quién es el Espíritu Santo? El segundo punto de la introducción, con la pregunta que estamos hablando un poco más de quién es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el primero, es la tercera persona de la Trinidad, del mismo Santo de Dios. El segundo es que Él es el amor que procede de ambos, Padre Dios y de su Hijo unigénito y nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el tercero, es que recibe con el Padre Dios y a Jesús la misma adoración y gloria.
El Espíritu Santo es el número 4. Tiene la misión divina de santificar y conducir a la iglesia. El quinto, el Espíritu Santo es asesora de manera especial a mantenernos firmes en unidad hacia Dios. El Espíritu Santo es el sexto. Lo recibimos en nuestros bautismos y en nuestro reconocimiento y de renacimiento de nuevo del Espíritu y habita en nosotros. Por el último, el Espíritu Santo es el séptimo. También en la confirmación para ser testigos y apóstoles de Cristo Jesús. Vamos a entrar y trabajar en los puntos que dice así: las definiciones y las representaciones del Espíritu Santo. Entonces, las definiciones del Espíritu Santo es el primero, la tercera persona de la Trinidad del cristianismo. El segundo es que nace de la respiración de Dios y Jesús, como lo dice en estos dos libros de la Santa Palabra de la Escritura de Dios. El primero es el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. El segundo en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 22, que nos dice así. Dice en el libro de los Génesis, capítulo 2, verso 7, y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 22, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sabemos ya que el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, es que el Espíritu Santo nos da vida, pero es a través de la respiración de la nariz de nuestro Padre y nuestro Creador, que es Dios. Sin el respiro de Dios, no tendríamos vida, ni tampoco puedo hablar ni dar nada en esta hora. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 22, dice: y su significación es que Jesús dio al Espíritu Santo a sus discípulos después de resucitar, dándoles el poder divino de perdonar los pecados. El Espíritu Santo es la persona que da vida a las personas. La palabra meditar significa y es una práctica devocional que consiste en aprender a escuchar a Dios a través de su palabra, aplicar sus principios en la vida y observar cómo obra. La palabra del Espíritu Santo y nosotros, como un árbol, necesita que broten en nosotros y adentro de nosotros 3 corrientes de aguas, las cuales son de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, porque es por la palabra del Espíritu Santo que nos brinda y procede del Padre Dios y en su Hijo unigénito, que es Jesús, que nos lleva al camino hacia Dios, y es con meditando podemos conocer mejor a Dios, amar más a Dios y experimentar una comunión más cercana con Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, con su palabra, nos ayuda a vivir para la gloria de Dios. La profundiza en las convicciones de fe al meditar en la palabra santa del Espíritu Santo de Dios.
suscita la conversión del corazón y nos fortalece a la voluntad para seguir a Cristo Jesús. Para meditar la palabra del Espíritu Santo de Dios, necesita leerla cada día y pedir al Espíritu Santo de la verdad que te enseñe y te redarguya y que se reveles lo que Él quiere decirte para tu vida. Nosotros como árbol necesitan dar buenos frutos y no malas, porque dice en la palabra santa de Dios en el libro de San Mateo capítulo 7 versos 17 al 20 que nos dice así. Aquí la escritura en el libro de San Mateo capítulo 7 versos 17 y 19 nos habla acerca con qué ilustró Jesús la experiencia de un buen cristiano, y también nos habla acerca de que si una persona hace malas cosas, su dirección va a ser al fuego eterno que es el infierno. Y dice así en el libro de San Mateo capítulo 7 versos 17 a 19, que dice: así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el libro de San Mateo capítulo 7, verso 20 dice: así que por sus frutos los conocerán. Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 4, versos 7 al 29, acerca de la enseñanza de Jesús de la mujer samaritana que necesitaba el Espíritu Santo. Vamos al libro de San Juan capítulo 4, versos 7 al 29, que dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que sois mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trata entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que le dice: dame de beber, tú le pedirías y él le daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto me ha hecho. Cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces, la enseñanza de Jesús para nosotros con la historia de la mujer samaritana es que el estado de la situación de esta mujer es que era prostituta. Ella tenía 6 hombres como marido y también fue sincera y honesta con Jesús. Cuando dijo: no tengo marido, Jesús le dijo: bien ha dicho, no tengo marido. Esto lo ha dicho con verdad. Esta mujer samaritana iba a sacar el pozo de agua de Jacob para coger agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, y yo, samaritana, me pides a mí de beber? En el verso 10 y al 15 de San Juan, capítulo 4, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que le dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Esta mujer samaritana, prostituta, tenía una necesidad tremenda de su vida espiritual, pero también física. Su alma gemía y su vida estaba seca y podrida por dentro y por fuera. Ella quería que alguien le diera una palabra de esperanza y de fe, que le hablaba de ella y cómo salir de su situación. Ella tenía una conciencia en su mente que su salvación es el Mesías llamado Jesucristo. Y cuando le dijo Jesús en el verso 26 de San Juan capítulo 4, que dice así: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella se alegró encontró y buscó y recibió su bendición de la salvación de la vida eterna. Ella es una alma de salvación, porque Jesús le salvó y le dijo el regalo vivo que exalta para la vida eterna.
la fuente que nunca cesará de pagar, la agua que limpia, que convence, que libera tu vida de pecado. Y también convence que Jesús es la salvación del mundo, la columna de la iglesia de Dios. Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo y cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida de nosotros en la actualidad? La respuesta es esta. De todos los dones dados por Dios a la humanidad de creyente, no hay uno más mayor ni más grande que la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades. Primero, Él obra en el corazón de las personas y la gente en todas partes. Jesús les dijo a sus discípulos que Él enviará al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y lo dice en el libro de San Juan, capítulo 16, versos 7 al 11. Y repito, se encuentra el libro de San Juan, capítulo 16, versos 7 al 11, que nos dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todos tenemos una conciencia de Dios, ya sea que lo admiten o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre para convencerles por medio de justicia, de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a esta convicción lleva al hombre a la salvación. Una vez que seamos salvos y pertenecemos a Dios, al Espíritu hace su morada en nuestro corazón. Y iglesia y que convence al mundo del pecado y dirige a la humanidad hacia la reconciliación. Continuando con la definición del Espíritu Santo, el término proviene del latín Spiritus Santo, referencia a la gracia divina usada por las acercarse a Dios. Las representaciones del Espíritu Santo son 7. ¿Y por qué son 7? Porque el número 7 es el perfecto número de Dios. Y la razón es porque uno de los discípulos le dijo a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no solamente 7, sino hasta 60 veces 7. Solamente para hoy vamos a estar dando 3. El primero representaciones del Espíritu Santo es el agua. Aquí hay 3 escrituras que se representa al Espíritu Santo como el agua. El primero es en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 al 2, que dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la escritura del libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 al 2. Dios se transforma en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también es el creador del todo El universo. Y dice que Él se movía sobre la faz del abismo. La palabra faz significa o se refiere a la imagen, el rostro de Jesús o cara. Y la palabra abismo significa el espacio donde el cielo y la tierra estaba en diferencia en la creación y el centro profundo de la tierra o las aguas que lo ocupaban. Pero la palabra abismo proviene del griego abissos, que literalmente significa sin fondo. La palabra abismo tiene varios significados en la palabra de Dios que usamos, y esto es una de ellas, la cual es el infierno, la región de los muertos o el lugar de tormento de las condenados. La palabra Tehom se refiere al gran abismo de las aguas primordiales de la creación. La segunda es en el libro de Salmos capítulo 1, verso 1 al 3, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios, según Salmo 1, verso 1 al 3, nos enseña que la ley de Jehová es la Santa Biblia, la santa palabra del Espíritu Santo de Dios, y es nuestra delicia y es nuestro deber a meditar la de día y de noche, para que nosotros seamos prosperados a nuestras vidas físicas y del espiritual. Es para siempre enseñándonos con la confirmación, certificación y seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos. Entonces, la segunda representación del Espíritu Santo es la unción. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, que nos dice así: Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, que acabamos de leer, la enseñanza de la unción del Espíritu Santo es una invitación a tener una relación personal y comunicarse con Jesús. Es una invitación profética a sentarse en la mesa con Jesús, abierta a todos. La unción es una prueba de que está cumpliendo una asignación divina y de que se está operando en el llamado correcto. Se recibe cuando se rinde la voluntad
y a la voluntad del Padre Celestial, que es Dios. En la Biblia, la unción del Espíritu Santo es una experiencia que se produce cuando el Espíritu Santo mora en el ser humano del creyente. Como lo dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, que dice así. En el libro de 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El libro de 2 de Corintios capítulo 3, verso 17 que acabo de leer, entonces la unción del Espíritu Santo es un don de la libertad divina del Espíritu Santo de Dios. Se trata de un espíritu vivificante que entra en el ser humano del creyente cuando es regenerado y permanece en él para siempre. En la Biblia, la unción se asocia con la bendición de los enfermos. Por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 6, verso 13, se menciona que los apóstoles ungían con aceites a los enfermos para sanarlos. En la Biblia, la palabra ungir, por lo que es Jesucristo, se le domina el ungido. Como lo dice en el libro de San Lucas capítulo 4, verso 18, que dice así. En el libro de San Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. En el libro de San Lucas, capítulo 4, verso 18, que acabamos de leer, se menciona que el mismo Jesús es ungido por y con el Espíritu Santo. Y dice el número 1, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El segundo, a pregonar libertad a los cautivos. El tercero, y vista a los ciegos. El cuarto, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 5, a predicar el año agradable del Señor. Dice en la Santa Escritura de la palabra de Dios sobre que el Espíritu Santo santifica. Y dice en el libro de San Mateo capítulo 3, verso 11, que dice así. En el libro de San Mateo capítulo 3, verso 11 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La pregunta es, ¿qué es la santificación del bautismo del Espíritu Santo? La respuesta es que la santificación del bautismo del Espíritu Santo es un proceso que implica la pureza interior y el otorgamiento de poder al creyente para vivir una vida santa. La palabra santificar significa apartar como santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. La santificación del Espíritu Santo se realiza en espíritu, alma y cuerpo de creyente y tiene como objetivo que éste alcanzó la madurez como hijos de Dios. Las experiencias que el creyente puede vivir tras el bautismo del Espíritu Santo son: 1. Ser lleno del Espíritu Santo. El segundo, tener una mayor reverencia hacia
Dios. El tercero, consagrarse más intensamente a Dios. El cuarto, dedicarse más a la obra de Dios. El quinto, amar más activamente a Jesucristo, su palabra y a los perdidos. Y el último, el número 6, es hablar en otras lenguas. El bautismo del Espíritu Santo une al creyente al cuerpo de Jesucristo y hace realidad su crucifixión con Cristo. La unción del Espíritu Santo es muy importante tener los más hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y es porque si la unción del Espíritu Santo y si yo no lo tengo en este momento, yo no puedo predicar ni enseñar a cada uno de ustedes que está escuchando. Y ni nadie puede entender ni comprender las palabras que está escrita en este libro de la ley, que se llama la Santa Biblia de Dios, que enseñar que es la Santa Biblia. Ahora vamos a entrar al último representación del Espíritu Santo por hoy, que es: el Espíritu Santo representa el fuego. Él es nuestro fuego, la razón de nuestro existir y la razón de buscar nosotros más a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo. En la Biblia, el fuego del Espíritu Santo es una representación de la presencia de Dios en la vida de las creyentes y los cristianos, y de cómo el Espíritu Santo guía, consuela, purifica y llena de amor a las personas. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo mora en los cuerpos de los creyentes y de los cristianos como un tabernáculo o templo del Dios vivo. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 a 21, se dice así. En el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 a 21, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo, todo retén lo bueno. Entonces la otra pregunta es: ¿por qué no podemos apagar el fuego del Espíritu Santo? La respuesta es, y sencillamente, que si tú pagas el don del fuego del Espíritu Santo, ya el sello ya fue quitado. Y ya tú no vas a ser salvo ni salva. Es como si fuera viviendo una vida como un animal que tiene vida pero no hay espíritu. Y ese espíritu es la unción del fuego que te lleva a ser hijo e hija de Dios. Y una de las maneras por las que podemos evitar apagar al Espíritu Santo es no menospreciar las profecías de este libro de la ley. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes de Tesalónica y también nos dice a nosotros para que no despreciar los dichos proféticos, que también pidió que tuviera discernimiento. La palabra discernimiento significa la facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu y comprender la habilidad de percibir
el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales, cuales guía para el espíritu y el estudio de las escrituras sagradas santas de Dios. El seguimiento es un don de parte del Espíritu Santo de Dios que nos da a uno para percibir y seguir avivando el fuego de Dios en nosotros, y eso es para la salvación de la vida eterna. También nos dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, que dice así. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 6 dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La pregunta es, ¿cómo podemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros? Y la respuesta fue, ¿cómo podemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros? Hay 5 pasos y se puede hacer de esta forma. El primero es recoger. Esto es arrodillarse ante el Señor tu Dios, examinar la vida, arrepentirse de los pecados y someterse a Él. El segundo es reenfocarse. Esto es, en el lugar de concentrarse en los obstáculos, cambiar la mirada a Cristo Jesús para que se haga más grande que las dificultades. El número 3 es rechazar. Esto es reconocer que los pensamientos de desaliento vienen del diablo y rechazarlos. El número 4 es retirarse. Esto es escaparse con el Señor tu Dios para avivar la relación con Él. Y el último es número 5. Es orar. Esto es pedirle al Señor Jehová Dios que haga arder el corazón con su presencia, purificarse y llenarse de su amor. El Espíritu Santo se describe en las Escrituras como un ardor en el pecho, pero la intensidad puede ser diferente para cada persona. Vamos a estar estudiando más de los restos de las representaciones del Espíritu Santo que falta para mañana, que es martes, o el otro martes, si digo así, lo permite. Entonces, ahora para finalizar, vamos a estar estudiando y preguntando acerca de estos 3 puntos. Y el primero es: ¿quién es el diablo? Hablando del punto número 1, del final es de quién es el diablo. Sabemos ya que hablamos acerca de este estudio de quién es el diablo. Y en el libro de Job sabemos que es el Satán, que es Satanás. Y en la Biblia el diablo es un ser maligno que se opone a Dios y seduce a los humanos al pecado. Como sabemos ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que engañó a Adán y a Eva de comer el fruto del árbol del bien y del mal, y que se convirtió como el serpiente. Sobre el Antiguo Testamento, el diablo es conocido como el serpiente. También se le conoce como Satanás o Lucifer. Características del diablo: es un ser preternatural
que engaña y tenta a los seres humanos. Es el enemigo de Dios y de quienes siguen el camino de Jesucristo, y es nuestro enemigo porque nosotros seguimos a Jesucristo. Es el gobernante del mundo y el príncipe de las potencias del aire malo. Es el origen de las sectas y religiones falsas. Su destino es la eternidad en el lago del fuego, que es el infierno. Identificación del diablo en la Biblia. En el Nuevo Testamento se le identifica con el Satán del libro de Job. En el Evangelio de Mateo se identifica con el diablo, y en el Nuevo Testamento del libro de Apocalipsis se identifica como el dragón. Y influencia del diablo en la Biblia, como sabemos ya que influyó en la serpiente en el libro de Génesis, tentó a Jesucristo en el desierto. Y Satanás, llamado también el adversario o el diablo, es el enemigo de toda rectitud y de todos los que desean seguir a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Es un hijo espiritual de Dios que una vez fue un ángel que tenía autoridad delante de Dios. Ya mismo pronto vamos a saber acerca de eso, pero vamos a seguir hablando de la segunda pregunta, que dice: ¿quién era el diablo antes de ser diablo? Según manuscritos antiguos como la Biblia, el nombre real de él en el cielo era Luzbel, y se le cambió el nombre a Satán, adversario, por estar en contra de Dios a causa del deseo por la adoración que todas las criaturas inteligentes tendían al Creador. Entonces, la Biblia, la palabra Lucifer se traduce del hebreo como lucero del alba, lucero del día o lucero. Sin embargo, a menudo se malinterpreta como una referencia a Satanás. Explicación: en la Biblia, Lucifer es una de las formas de denominar a Satanás. En la Biblia del rey Jacobo se utilizó la palabra Lucifer como traducción de la palabra hebrea. En las traducciones modernas de la Biblia se utiliza la palabra lucero para traducir la palabra hebrea. En la Biblia, Satanás se describe como un ángel de luz. Esto se interpreta como que Satanás se aprovecha del amor por la luz para engañar. Satanás también se conoce con otros nombres como diablo, el dragón, el maligno, la serpiente antigua, el tentador, Abandón, Apolión y Belcebú. Entonces, es un hijo espiritual de Dios que una vez que un ángel que tenía autoridad delante de Dios. Entonces dice en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, que nos dice así. Dice el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La escritura que acabamos de leer en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, no quiere decir es
que describe la caída de un rey arrogante y poderoso y se refiere a la rebelión de Satanás contra Dios. En el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, también se compara, y el profeta Isaías compara también al rey de Babilonia con Lucifer, o por sobrenombre, el nombre de Satanás. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Y se usa un lenguaje poético para describir la arrogancia del rey o la arrogancia, la rebelión que hizo Satanás contra Dios. La reflexión del libro de Isaías capítulo 14, verso 12, lo dice, es una reflexión sobre la caída de Satanás, quien se rebeló contra Dios y quiso ser igual a él. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15 se refiere al ascenso y caída de Satanás y es un cántico burlón que los israelitas cantarían después de la caída del rey de Babilonia. Dijiste en tu corazón, ascenderé al cielo, sobre las estrellas de Dios, pondré mi trono en lo alto, me haré como el Altísimo. Y lo dice Isaías capítulo 14, verso 12 hasta 14, en respuesta a la arrogancia de él. Isaías le dice, te llevan al Seol, a los confines del pozo. Y lo dice Isaías capítulo 14, verso 15. Ahora vamos a hablar del segundo punto, y es este. ¿Cuál es el motivo de Jehová Dios de traer a Jesús al mundo? La palabra nos dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El motivo y la razón de mandar a Jesús al mundo y el plan fue para que reconociera quién es Dios, tu Padre Celestial y nuestro Padre Celestial, su gracia y su amor, y los beneficios de la salvación de su perdón a través de la sangre de su Hijo unigénito Jesús, derramada en esa cruz del Calvario, y la aceptación de ser tu Salvador y la autor de la fe de tu vida, y conocer la comunión por la gracia bendita, divina, sagrada, santa, de ser sellados por el Espíritu Santo para nuestra salvación de la vida eterna en Dios. Entonces, si Dios no lo creó el diablo, pues no traía a Jesús, su Hijo unigénito Jesús, y mostrar que hay dos caminos en la vida física y la vida después de la muerte, que es en lo espiritual. La primera vida es que te lleva al infierno si tú aceptas y sigues la vida de la carne y los placeres de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Que se llama Satanás, como lo dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 verso 4, que dice así. 2 de Corintios capítulo 4 verso 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y la segunda vida es que te lleva al cielo, la nueva Jerusalén. Si tú aceptas y sigues a Jesús, el único camino para llegar hacia el Padre Celestial, que es Dios, como lo dice en el libro de San Juan,
capítulo 14, verso 6, que dice así. Dice en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios manda a través de su Hijo unigénito Jesús al Espíritu Santo para estar en comunión y la relación con Dios y en Jesús y en la relación y la comunión con el Espíritu Santo. Y Jesús nos enseña que el camino del infierno entra mucha gente por ella, porque creen que lleven de una vida fácil, sin prueba, sin dificultad y sin sometimiento a Jehová, nuestro Dios, y que le invita un dolor de cabeza y estar en los placeres de este mundo de pecado y su sufrimiento, complaciendo al hombre que en su Creador que es Dios, y de no cuidar su salvación de la condenación. Jesús nos enseña también que el camino hacia el cielo no va a ser fácil, pero se puede, como lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, y el segundo, el libro de Lucas, capítulo 1, verso 37, que nos dice así. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también nos dice el libro de San Lucas, capítulo 1, verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. No va a ser fácil para el hombre y las mujeres, porque este camino del Evangelio que quiere seguir a Cristo Jesús es un camino de la rosa que tiene espinas, y vamos a pasar por diversas pruebas, dificultades y mucho sufrimiento, porque seguimos a Cristo, el único salvación y el único autor de la fe, y estando siempre día y noche y sometiéndonos en su palabra para tener la vida como Dios quiere a nosotros, y resistiendo también al diablo, y Jehová Dios nos apartará de él, porque nuestro Señor Jesús dijo que esa es la única manera para que nosotros tengamos la salvación de la vida eterna y la corona de justicia, de verdad y de vida, y el premio de nuestra salvación. Como lo dice en estos 3 versículos en la Santa Biblia, en el libro de el 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, y el segundo, el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21, y el tercero, el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, que nos dice así. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Jesús sufrió como tú y yo, pero no pecó. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, como lo dice en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 33, que nos dice así.
Nos dice en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos ya que Jesús ya ha vencido al enemigo, que según su nombre también es el diablo o Satanás. De hace mucho tiempo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y Él cogió la llave de la muerte para que no tenga la autoridad sobre ti y sobre mí, y que tenga la autoridad sobre nosotros, que es Jesús, Padre Celestial, Dios y el Espíritu Santo. En la Santa Biblia se menciona que nosotros, los seguidores de Jesucristo, nos odia, nos rechaza y nos aborrece por causa del nombre de Jesús este mundo, porque no ama a Jesús este mundo, ni lo acepta a Jesús, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás, lo engaña a la gente de esta tierra, como nos dice en estos 4 textos de la escritura de la palabra, que se encuentra el primero en el libro de San Marcos capítulo 13, verso 13, el segundo en el libro de San Lucas capítulo 10, versos 16, y el tercero el libro de San Mateo capítulo 10, verso 22, y el cuarto es el libro de San Juan capítulo 15, verso 18, que nos dice así. En el libro de San Marcos capítulo 13, verso 13 dice: y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el libro de San Lucas capítulo 10, verso 16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Y se repite la parte cuando Jesús dijo en el libro de San Mateo capítulo 10, verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 15, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El sufrimiento que Satanás trajo al mundo se convirtió en realidad en el medio por el que Jesús en humanidad se convirtió y es nuestro Salvador completo y perfecto de la humanidad, porque lo dice en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 10, que nos dice así. Dice en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 10. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por tercer punto, vamos a hablar acerca de el plan principal de Dios con Cristo Jesús para la destrucción de las obras de Satanás. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que nos dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las funciones del diablo son: en la mentalidad hebrea, el diablo, también conocido como Satanás, se asocia con la malicia, la destrucción, la perdición, a la búsqueda y la búsqueda del mal por parte de los hombres. Vamos así entonces a estudiar la lección sobre esta pregunta, que es:
quién es el diablo, sus obras y sus funciones mañana, que es martes, o el otro martes, si así Dios lo permite. Ahora entramos al punto importante de esta lección y este estudio acerca de las tentaciones de Jesús. El título de este estudio, que es el Espíritu Santo y el diablo. Vamos a encontrar rápidamente en el libro de San Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, que se trata y habla acerca de la tentación de Jesús. Y repito, el libro de San Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, que nos dice de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Sobre la pregunta de la Escritura es esta: ¿por qué Jesús fue tentado por el diablo? Pregunta que también dice: ¿qué nos quiere enseñar con esta lección, con la tentación del diablo hacia Jesús? Según los evangélicos, Jesús fue tentado por el diablo después de 40 días y noches de ayuno en el desierto de Judea, tras ser bautizado por Juan el Bautista. En este momento, el diablo incitó a Jesús a dejar su plan de ayuno y convertir las piedras en pan. Jesús rechazó la tentación y recordó las palabras de Moisés, que decía: el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios, no solo de pan. Al hacerlo, Jesús derrotó al diablo y regresó a Galilea para comenzar su ministerio. La tentación del cristiano y del creyente es la provocación de Satanás para que alguien, uno, acepte, el segundo, obedezca y el tercero, haga o diga algo. El diablo no tenta a todo el mundo, sino tenta a aquellos que tienen algo que sobresalta, que es más grande del poder de él, y no quiere que lo use los talentos, por ejemplo, para la voluntad de la gloria de Dios,
y Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo en tu vida, sino hacer daño a los hombres de este mundo o de ti mismo, a las obras malas de él en este mundo. Es por eso que tentó a nuestro líder y Salvador, que es Jesús. La tentación del diablo a Jesús nos enseña que la tentación es una invitación a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios, pero no es pecado ser tentado, sino caer en la tentación. El tentador, que es también llamado Satanás, el enemigo o el diablo, nos tenta, que es la prueba que trae nuestra vida para caer en los pecados, las trampas que él tira y debilitarnos. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos impulsa al desierto para ser tentado por el diablo, también para que aprendamos ser fuertes en nuestras debilidades. Dependemos de Dios y no del hombre, como lo dice en estos dos libros de la Santa Biblia. Primero, en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 1 al 7, y el segundo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, que nos dice así. Dice en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 1 al 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes, bien como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y también nos dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, en la escritura que acabo de leer en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 1 al 7, y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12 al 9, nos enseña que somos fuertes y no débiles, y no es cualquier fuerza humana, sino es la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios en la fe y la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue entregada a nosotros para reprender al diablo y decirle a él, bástate ya, Satanás, conmigo, y fuera de aquí con tus hechos de malicia, porque a Dios tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Biblia enseña que Dios puede usar a las personas, incluso con sus debilidades, para sus propósitos. La gracia de Dios puede contrarrestar las debilidades físicas
como el dolor, el sufrimiento, las enfermedades o las necesidades. Y por lo último, vamos a estar estudiando cómo Jesús nos muestra y enseña a vencer la tentación y cómo prepararnos de ellos. Algunas de las enseñanzas que podemos aprender de la tentación de Jesús son: 1. La voluntad de Dios. Jesús tenía clave su misión y no se dejaría desviar de ellos. El número 2. La ayuda de Dios. Jesús se apoyó en Dios y luchó en su nombre. Número 3. La dependencia de Dios. Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches y un periodo de pruebas familiar en la Biblia. El número 4. La obediencia a Dios. Jesús aprendió la obediencia a Dios a través de la experiencia de la tentación. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el buen sobre el mal. Parte de la experiencia de la vida es aprender a vencer la tentación. Y la tentación es también una invitación para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y la pregunta es esta: ¿qué nos enseña Jesús al vencer las tentaciones en el desierto? Para contestar la pregunta nos ayuda a vencer, el número 1, la fama, el número 2, el poder, el número 3, el reconociendo, porque el tentador, el diablo, quiere quitarnos y ser el protagonista, quiere ser él y actuar como el lugar de Dios. La tentación es una realidad que a todos nos atrae, pero que tenemos que saber responder y reprender al diablo con toda firmeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Antes de orar, quiero anunciarles que el martes o el otro martes vamos a seguir con la lección del estudio del título sobre qué es el Espíritu Santo y el diablo, sus obras y sus funciones, y también saber las tentaciones del diablo hacia Jesús. Ahora vamos a orar, así cerramos el estudio de hoy. Oremos todos. Padre Santo, Dios, te doy gracias por mandar a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario, a Jesús, para morir por mis pecados y echarlo fuera, y la limpieza de su sangre, y por mi sanidad y mi salvación. Por fe creemos y aceptamos a tu Hijo Jesús, y gracias, Jesús, también por tus enseñanzas y tu amor y tu misericordia. Te aceptamos cada día de nuestras vidas, ser mi exclusivo y único Salvador y Señor y mi Dios. Y gracias también, Espíritu Santo, por mandar tus enseñanzas de tu santa y tierna palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Y es tu palabra que nosotros llamamos la Santa Biblia, Reina Valera, y el estudio que estudiamos hoy, que necesitamos
Sé fuertes y somos fuertes en ti, Jesús, en nuestras debilidades. Y tu ayuda, Espíritu Santo, y el poder de lo alto. Te doy gracias por todo y ayudarnos a aprender a vencer y librarnos de las tentaciones del enemigo y perdonarnos de nuestros pecados. Y como dijo David, tu siervo, límpianos y más de mi maldad y seré limpio más que la nieve. Quítanos de las transgresiones y ayúdanos a hacer bien para agradarte a ti, oh Dios, y ser amoroso, misericordioso y perdonador como tú, Jesús. Y guíanos a cada día, Espíritu Santo, hacia tu bendición y la salvación de la vida eterna. En tu nombre te lo pedimos todo esto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Dios te bendiga y te guarde hoy y todos los días de tu vida.